Apenas el sol había rozado el horizonte cuando Natalie Brooks, de 6 años, irrumpió en su puerta principal como si alguien la persiguiera. Su camisón rosa ondeaba tras ella, sus pies descalzos golpeaban la hierba empapada de rocío sin detenerse. Su rostro estaba surcado de lágrimas que reflejaban la luz del amanecer, y en su pequeño puño aferraba algo que brillaba con un brillo dorado. Detrás de ella, un enorme pastor belga malinois llamado Atlas irrumpió por la misma puerta, sus instintos protectores anulando cada gramo de su entrenamiento policial. No ladró, no se detuvo a evaluar, simplemente corrió tras la niña que se había convertido en su mundo entero en los 8 meses desde que se había mudado con la familia Brooks. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que nadie en el tranquilo pueblo de Millbrook podría haber imaginado, era que Natalie no huía de algo. Corría hacia alguien. Alguien a quien todo el pueblo había dado por muerto hacía 4 meses. Alguien que había sobrevivido en esos bosques a base de pura voluntad y desesperación, escondiéndose de las sombras que la querían silenciada para siempre. Y lo que Natalie aferraba en su mano, ese destello dorado que reflejaba la luz del amanecer, era la clave de todo. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. El detective James Brooks dejó de dormir del tirón el día que desapareció su hija mayor. Rachel tenía 15 años, era brillante, testaruda y tan llena de vida que parecía que su modesta casa de 2 plantas apenas podía contener su energía. Era de esas adolescentes que se quedaban despiertas hasta la medianoche leyendo libros de filosofía que sacaba de la biblioteca, que discutían apasionadamente sobre justicia social en la mesa, que recogía animales callejeros, tanto humanos como animales, y los traía a casa con la absoluta certeza de que su familia ayudaría a arreglar lo que estuviera roto. Había desaparecido un martes de febrero. James lo recordaba porque los martes eran sus días cortos en la comisaría, los días en que había prometido estar en casa para cenar. Rachel le había enviado un mensaje a las 3 de la tarde, un simple mensaje que decía que iba a la biblioteca a trabajar en un proyecto de historia con unos amigos. Añadió un emoji de corazón, lo que hizo sonreír a James porque su hija de 15 años todavía recordaba a veces ser cariñosa con su padre. Ese mensaje, guardado en su teléfono como una reliquia, había sido la última comunicación que alguien de la familia Brooks recibió de Rachel. Cuando no había llegado a casa a las 7, su esposa, Catherine, empezó a llamar. Amigos, la biblioteca, padres de compañeros. A las 8, James ya hacía llamadas oficiales, usando su placa y sus contactos para rastrear sus movimientos. La biblioteca confirmó que había estado allí hasta alrededor de las 5, trabajando con otros 2 estudiantes, Melissa Chen y Aaron Porter, en algo sobre la Segunda Guerra Mundial. La bibliotecaria lo recordaba porque Rachel le había pedido ayuda para encontrar documentos de fuentes primarias. Se fue sola, caminando hacia la calle principal, donde la parada del autobús la dejaría a 3 manzanas de casa. Después de eso, nada. Desapareció por completo, como si la tierra se la hubiera tragado. James había recurrido a todos los recursos del departamento de policía del pequeño pueblo. Revisaron las grabaciones de seguridad de todos los negocios de la calle principal, entrevistaron a toda persona que pudiera haber estado en la zona, registraron edificios abandonados, zonas boscosas y la ribera del río. Catherine organizó grupos de búsqueda, pegó carteles de personas desaparecidas en todas las superficies en un radio de 30 kilómetros y apareció en las noticias locales pidiendo información. Natalie, que solo tenía 5 años en ese momento, dibujó a su hermana mayor y las pegó en la ventana de su dormitorio, convencida de que Rachel las vería y sabría cómo volver a casa. La investigación había absorbido por completo a James. Había trabajado en casos durante 18 años, había presenciado cosas terribles y había resuelto la mayoría, pero esto era diferente. Era su hija, su primogénita, la niña que le había agarrado el dedo al dar sus primeros pasos, la que le hacía una tarjeta del Día del Padre cada año, escrita con una caligrafía cada vez más sofisticada. Cada pista que no conducía a nada se sentía como un fracaso personal. Cada día que pasaba sin respuestas se sentía como una muerte lenta. El FBI intervino después de la primera semana, el protocolo habitual para menores desaparecidos. Investigaron primero a la familia, como siempre, poniendo a James y Catherine bajo una lupa que habría sido humillante si les hubiera quedado algo de orgullo. Registraron la casa, entrevistaron a los vecinos y elaboraron perfiles psicológicos. Absuelven a la familia en 10 días y se centran en otras posibilidades. Secuestro por un desconocido, trata de personas o fuga de casa, aunque Rachel no dio señales de querer irse y dejó atrás su teléfono, su portátil,
su diario y el poco dinero que había ahorrado en su trabajo a tiempo parcial en la librería. Habían investigado a todos los delincuentes sexuales registrados en un radio de 80 kilómetros. Revisaron la presencia en línea de Rachel, sus redes sociales, su correo electrónico, buscando cualquier indicio de acoso o contacto con personas peligrosas. No encontraron nada alarmante. La vida digital de Rachel había sido sorprendentemente típica para una adolescente inteligente y comprometida. Había discutido con sus amigos sobre música y películas, publicado fotos de su hermana pequeña, compartido artículos sobre el cambio climático y la brutalidad policial y cualquier otra cosa que le hubiera llamado la atención esa semana. El FBI finalmente pasó a otros casos, como era necesario, dejando atrás un expediente repleto de callejones sin salida y una investigación local sin salida. La cobertura mediática se había desvanecido. Los grupos de búsqueda se habían reducido y espaciado. La gente había dejado de mirar a Catherine a los ojos en el supermercado. Esa horrible mirada de lástima había reemplazado la esperanza que había mostrado durante esas primeras semanas. El pueblo, lenta y silenciosamente, había comenzado a llorar a Rachel como si ya estuviera muerta. Pero James no podía dejarlo ir. Había seguido investigando en su tiempo libre, siguiendo pistas tan débiles que apenas eran un susurro. Pasaba por la biblioteca a horas intempestivas, repetía el camino que Rachel habría recorrido, miraba la parada del autobús como si de repente pudiera revelar sus secretos. Su matrimonio se había resentido. Catherine vivió el duelo de otra manera. Había necesitado que estuviera presente para la hija que aún tenían, pero James se sentía como si lo estuvieran partiendo en dos. ¿Cómo podía centrarse en la vida normal, en los cuentos para dormir y las reuniones de padres y maestros, cuando Rachel estaba ahí fuera, en algún lugar, necesitándolo? Atlas había llegado a sus vidas 6 meses después de la desaparición de Rachel, una decisión a la que James se había resistido hasta que Catherine insistió con la firmeza discreta que significaba que no se le discutiría. El pastor belga Malinois se retiraba del servicio activo de la unidad canina, con solo 4 años, pero sufría una lesión que había puesto fin a su carrera. Recibió una bala durante una redada antidrogas. La bala le atravesó el hombro, sin alcanzar ningún punto vital, pero dañándole los nervios lo suficiente como para no poder mantener el nivel físico requerido para el trabajo policial. James conocía a Atlas profesionalmente. Había trabajado con él y su adiestrador, el agente Dennis Walls. El perro era excepcional, entrenado en rastreo y captura, lo suficientemente inteligente como para tomar decisiones sobre el terreno que habían salvado vidas. Pero Dennis se jubilaba y se mudaba a Florida para vivir cerca de sus nietos, y Atlas necesitaba un hogar. Catherine se enteró por los rumores del departamento y vio una oportunidad. «Natalie necesita algo», le dijo a James una noche, con la voz cargada de cansancio. «Necesita volver a sentirse segura. Y quizá nosotros también». Traer a Atlas a casa había sido como introducir a un guerrero estoico en una casa llena de fantasmas. El perro se había mostrado tranquilo y profesional, aceptando a su familia con la misma paciencia y competencia que había demostrado en el trabajo. Había dejado que Natalie lo acariciara, había tolerado sus abrazos entusiastas, había seguido órdenes básicas de todos. Pero había una distancia en sus ojos ámbar, una reserva que sugería que estaba con ellos, pero no era del todo de ellos. Había sido Natalie quien cambió eso. La niña que apenas había hablado durante semanas tras la desaparición de Rachel, que tenía pesadillas todas las noches, que había empezado a mojar la cama y a aferrarse a Catherine como si ella también fuera a desaparecer, se había aferrado a Atlas con una intensidad desesperada. Empezó a dormir en el suelo junto a su cama, acurrucada contra su cálida figura. Le susurraba sobre Rachel, largas historias inconexas sobre su hermana mayor, que conocía todas las constelaciones, que podía trenzar el pelo en patrones complicados, que le había enseñado a atarse los zapatos y a montar en bicicleta, y que no le tenía miedo a nada. Atlas la había escuchado. Era la única forma de describirlo. El perro se quedaba completamente quieto mientras Natalie hablaba, con la mirada suave y la respiración regular, moviéndose de vez en cuando lo justo para que la pequeña se acurrucara más cerca. Cuando tenía pesadillas, Atlas llegaba antes de que Catherine o James llegaran a su habitación, apoyando su enorme cabeza en su cama, dejándola agarrar su pelaje y llorar en su cuello. Cuando tenía ataques de ansiedad en la escuela y la maestra llamaba a James para que la recogiera, Atlas iba en el asiento trasero y Natalie apretaba la cara contra su costado durante todo el viaje a casa. Poco a poco, Natalie había empezado a sanar, o al menos a funcionar. Había vuelto a dormir en su propia cama, aunque Atlas dormía justo a su lado. Había dejado de llorar cada vez que alguien mencionaba a Rachel. Había vuelto a las actividades de primer grado,
jugando con amigos, dibujando que no eran solo bocetos desesperados de su hermana desaparecida. Y Atlas, al cuidar de Natalie, parecía haber encontrado su propio propósito. La distancia en su mirada se había suavizado. Su cola había empezado a menear cuando James llegaba a casa. Había empezado a jugar a tira y afloja suavemente en el patio trasero, donde dejaba que Natalie ganara, con la boca cuidadosamente sujeta a la cuerda. Pero la ausencia de Rachel seguía siendo el agujero negro en el centro de su familia, atrayendo todo hacia sí, distorsionando la forma de sus días. Catherine había vuelto a trabajar en la escuela primaria donde enseñaba tercer grado, cursando sus clases con una eficiencia mecánica, llegando a casa exhausta por el esfuerzo de fingir normalidad. James había dejado de hablar de la investigación activa, había dejado de mencionar el nombre de Rachel en la cena, pero Catherine sabía que él seguía pasando por la biblioteca, seguía llamando al agente del FBI asignado a su caso 2 veces por semana, seguía guardando el expediente de Rachel en su escritorio en el trabajo, añadiendo notas que no llevaban a nada. Natalie, a pesar de su corta edad, había llegado a comprender que mencionar a Rachel entristecía a los adultos. Había dejado de preguntar cuándo volvía su hermana a casa, había dejado de incluir a Rachel en sus dibujos de la familia. Pero guardaba algo, un secreto que solo compartía con Atlas. El collar de Rachel, una delicada cadena de oro con un pequeño colgante de brújula que James le había regalado por su 14º cumpleaños. Rachel lo usaba todos los días, lo tocaba distraídamente cuando pensaba, y una vez le dijo a Natalie que significaba que siempre encontraría el camino a casa. La policía encontró el collar 2 semanas después de la desaparición de Rachel, atrapado entre las zarzas cerca del bosque que bordeaba el extremo norte del pueblo, a aproximadamente 1,5 kilómetros de donde Rachel debería haber estado caminando. Era una de las pocas pistas concretas que tenían, sugiriendo que Rachel había ido en esa dirección, voluntariamente o no. Registraron el bosque exhaustivamente, recurrieron a perros rastreadores de cadáveres y voluntarios que recorrieron patrones de cuadrícula durante días. No encontraron nada más. El collar fue devuelto a la familia después de procesarlo como evidencia. Catherine quería guardarlo, no soportaba mirarlo, pero Natalie lo pidió con tanta ansia que Catherine finalmente cedió. Natalie guardaba el collar debajo de la almohada, y a veces lo sacaba para sostenerlo mientras hablaba con Atlas. Le decía al perro que a Rachel le encantaba ese collar, que era importante, que quizás si lo veía, recordaría volver a casa. Atlas la observaba con esos inteligentes ojos ámbar, y James, al oír estas conversaciones unilaterales, tenía que salir de la habitación antes de que se le saltaran las lágrimas. La noche antes de que todo cambiara había sido normal. James había trabajado hasta tarde y al llegar a casa encontró a Catherine ya dormida y a Natalie en la cama con Atlas tumbado en el suelo a su lado. Se quedó en la puerta de su hija, observando cómo subía y bajaba su pequeño pecho, mientras la lamparita proyectaba suaves sombras, y sintió la familiar oleada de culpa y dolor. Le había fallado a Rachel. No había logrado mantenerla a salvo, no había logrado encontrarla, no había cumplido con el deber más fundamental de un padre. Y en su fracaso, también le había fallado a Natalie, le había fallado a Catherine, no había logrado mantener unida a su familia. Se había acostado sin comer, se había quedado despierto mirando al techo mientras Catherine dormía a ratos a su lado, y se había preguntado por enésima vez si algún día sabrían qué había pasado. Si Rachel seguía con vida para ser encontrada. Las estadísticas eran brutales. Tras las primeras 48 horas, las probabilidades de encontrar con vida a una niña desaparecida descendían drásticamente. Después de 4 meses, la mayoría de los agentes del orden admitían en privado que buscaban un cadáver, no a una superviviente. James se había quedado dormido poco después de las 2, con sueños fragmentados y angustiados, llenos del rostro de su hija pidiendo ayuda que no podía proporcionarle. Se despertó con Catherine sacudiéndolo, su voz aguda y alarmada. Natalie no está en su cama. Atlas se ha ido. La puerta principal está abierta de par en par. Se había estado moviendo antes de recuperar la conciencia, poniéndose los pantalones, sacando su arma reglamentaria de la caja fuerte, mientras su mente repasaba terribles posibilidades. Sonambulismo. Secuestro. Algo había entrado en la casa. Catherine estaba justo detrás de él, llamando a Natalie, revisando el baño, los armarios, con la voz cada vez más nerviosa. James llegó a la puerta principal abierta justo a tiempo para verlos, la niña pequeña y el perro grande, ya a 50 metros de distancia, avanzando rápidamente hacia la línea de árboles que bordeaba su propiedad. Más allá estaba el bosque Millbrook, miles de acres de denso bosque que se extendían kilómetros, el mismo bosque donde se había encontrado el collar de Rachel, donde los equipos de búsqueda habían buscado a su hija mayor sin encontrar nada.
Natalie. Su voz se quebró en el aire matutino, pero su hija no aminoró el paso, ni siquiera se giró. Atlas miró hacia atrás una vez. Sus ojos se encontraron con los de James a lo lejos, y luego el perro siguió su camino, manteniéndose junto a Natalie mientras se adentraba en las sombras entre los árboles. James corrió tras ellos, con el corazón latiéndole con fuerza, gritando a Catherine que llamara. Refuerzos, búsqueda y rescate, a todos. Se estrelló contra el bosque, con las ramas golpeándole la cara, sus pies inseguros sobre el terreno irregular. Podía oír a Atlas delante, vislumbrar movimiento, pero se movían rápido y despertó de un sueño profundo. Su cuerpo no estaba preparado para esto, sus pulmones ardían. Había estado llamando a Natalie una y otra vez, rogándole que parara, que esperara, con la voz entrecortada por el terror. ¿Qué hacía? ¿Por qué había huido? ¿Le pasaba algo, una especie de ruptura con la realidad provocada por un trauma? ¿O algo la había atraído? ¿Alguien peligroso que se había llevado a una hija y había vuelto por la otra? Los pensamientos se arremolinaban, cada uno peor que el anterior, impulsándolo a seguir adelante mientras su cuerpo le gritaba que bajara el ritmo. El bosque había estado despertando a su alrededor. Los pájaros iniciaban sus cantos matutinos, pequeñas criaturas crujían entre la maleza. La luz del sol se filtraba a través del dosel en rayos dorados que habrían sido hermosos si James hubiera sido capaz de notar algo más que la desesperada necesidad de alcanzar a su hija. Los había perdido de vista. Solo podía seguir los sonidos de movimiento y el ladrido ocasional de Atlas, profundo y decidido, no alarmado sino insistente, como si el perro intentara comunicar algo. James había sacado su radio, jadeando, buscando información para despachar. Su ubicación, dirección del viaje, descripción de Natalie y Atlas. Solicitud de refuerzos inmediatos, unidades caninas, cualquier persona disponible. La voz del despachador había sido tranquila y profesional, prometiendo que las unidades estaban en camino, que se mantuvieran en línea, que siguieran informando la posición. Pero James se había guardado la radio en el cinturón, pues necesitaba tener ambas manos libres para navegar por el terreno cada vez más accidentado, agachándose bajo ramas bajas, saltando troncos caídos. Llevaba corriendo unos 15 minutos cuando volvió a oír a Atlas ladrar, diferente esta vez, el ladrido de alerta que James reconocía de sus días de trabajo. Significaba que había encontrado algo importante. James cambió de dirección, siguiendo el sonido, con las piernas temblando de cansancio y la camisa empapada de sudor a pesar del fresco aire de la mañana. Había irrumpido en un pequeño claro y se detuvo tan bruscamente que casi se cae. Natalie estaba allí, de rodillas, llorando con tanta fuerza que le temblaba todo el cuerpo. Atlas la protegía, pero la atención del perro estaba centrada en otra cosa, en otra persona. Una chica, adolescente, sucia y terriblemente delgada, medio escondida tras un árbol caído, con los ojos abiertos y salvajes por el miedo. A James le costaba procesar lo que veía. El cabello de la chica estaba enmarañado y lleno de hojas, su rostro demacrado y arañado, su ropa rasgada y manchada, irreconocible. Sostenía una rama como si fuera un arma, con el cuerpo enroscado para correr o luchar. Pero sus ojos, incluso desorbitados por el terror, incluso hundidos en un rostro que había perdido toda su grasa infantil, eran inconfundibles. James los había mirado a los ojos todos los días durante 15 años. Rachel. Su nombre había salido apenas en un susurro, y su voz se quebró por completo. Rachel. La niña se quedó paralizada, con la rama temblando en sus manos. Miró a James como si viera un fantasma, como si no pudiera creer que fuera real. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Natalie sollozaba una y otra vez. Sí, te encontré, intentando arrastrarse hacia la adolescente, pero Atlas la bloqueó suavemente con su cuerpo, reteniéndola porque percibía el pánico de la mayor. James se había arrodillado, temeroso de acercarse, temeroso de respirar mal y destrozar cualquier imposibilidad que estuviera sucediendo. Rachel, cariño, soy papá. No pasa nada. Estás a salvo. Estás a salvo. Sus propias lágrimas corrían por su rostro, sus manos temblaban tanto que tuvo que presionarlas contra sus muslos. Rachel lo había mirado fijamente durante lo que parecieron horas, pero probablemente segundos, y entonces la rama se le cayó de las manos y emitió un sonido que no eran exactamente palabras, sino más bien como algo que se rompía. Se desplomó, con las piernas a punto de estallar, y James se abalanzó hacia adelante, agarrándola antes de que cayera al suelo, abrazando a su hija por primera vez en 4 meses. No pesaba casi nada, solo huesos afilados y músculos temblorosos.
Olía a tierra, miedo y algo acre que James no pudo identificar. Ardía de fiebre, su piel caliente y seca contra la suya. Y emitía sonidos contra su hombro, mitad sollozos, mitad palabras que él no entendía, aferrándose a su camisa con una fuerza desesperada. Atlas finalmente había dejado que Natalie avanzara, y la pequeña niña se había apretado contra ambos, sus pequeños brazos tratando de abarcar a su padre y a su hermana. Llorando volviste a casa mientras Atlas hacía guardia, su cuerpo tenso, sus ojos escaneando el bosque como si estuviera atento a amenazas. James había estado intentando revisar a Rachel por si tenía alguna herida, intentando hacerle preguntas, intentando hacer algo útil, pero su entrenamiento lo había abandonado. Era solo un padre que sostenía a su hija perdida, llorando tan fuerte que no podía respirar bien, diciendo, «Te tengo, cariño, te tengo, estás a salvo, te tengo», en un bucle sin fin. El sonido de la llegada de otros oficiales había sido distante, voces que lo llamaban, radios crepitando, el caos organizado de una operación de búsqueda y rescate. James había logrado activar su radio y había dicho entrecortadamente, «La encontré a Rachel. Necesitamos atención médica ahora, despejando de noroeste a 1 milla del límite de mi propiedad», antes de que su voz se apagara por completo. Su capitán llegó primero y se detuvo en seco al borde del claro, con el rostro entre la sorpresa y la incredulidad. Luego llegaron más oficiales, incluyendo a los paramédicos, y tuvieron que separar con cuidado a Rachel de los brazos de James para evaluarla. Ella entró en pánico cuando intentaron separarla de él y empezó a gritar. «No, no, no dejen que me encuentren. Me matarán, los matarán a todos», con tal terror que todos se quedaron paralizados. Fue Atlas quien se movió entonces, dejando a Natalie con Catherine, quien llegó con la segunda oleada de socorristas. El perro caminó tranquilamente hacia Rachel, se sentó justo frente a ella y la miró con esos ojos ámbar firmes. Rachel se aferró a Atlas como si fuera lo único sólido del universo, hundiendo la cara en su pelaje, y volvió a respirar, jadeando con fuerza, como si se estuviera ahogando en reversa. Los paramédicos habían trabajado alrededor de la perra, revisando las constantes vitales de Rachel, colocando una vía intravenosa para la deshidratación, catalogando las lesiones. Desnutrición severa, deshidratación, exposición, cortes infectados en patas y manos, posibles costillas rotas, definitivamente fiebre que sugería una infección en alguna parte, signos de antiguas heridas parcialmente curadas. Querían transportarla de inmediato, pero Rachel se negó a soltar a Atlas. Se puso histérica cuando se lo sugirieron, así que hicieron algo que James nunca había visto antes. Subieron a Rachel a la ambulancia con Atlas a su lado, el perro grande acostado cuidadosamente junto a la camilla, la mano de Rachel enredada en su pelaje. James y Catherine viajaron con ellos, con Natalie fuertemente sujeta entre ellos. La pequeña se negaba a separarse de su hermana ahora que la habían encontrado. El viaje en ambulancia había sido surrealista. Los paramédicos llamaron al hospital para pasar las constantes vitales, mientras James sostenía la otra mano de Rachel y Catherine le acariciaba el pelo sucio, y nadie podía parar de llorar. En el hospital, el caos se había intensificado. Médicos y enfermeras abarrotaban el lugar. La policía necesitaba asegurar la escena e interrogar a Rachel, y agentes del FBI aparecieron en menos de 1 hora, queriendo saberlo todo. Rachel había sido trasladada a una habitación privada, aún negándose a separarse de Atlas, y un médico comprensivo, que al parecer tenía un perro de terapia en casa, se había saltado las normas y había permitido que el belga Malinois se quedara. Habían pasado horas antes de que Rachel se calmara lo suficiente, se estabilizara lo suficiente como para decirles algo. Le habían administrado líquidos y antibióticos, curado sus heridas, vendado sus costillas, y había dormido a ratos con una mano sobre Atlas y la otra aferrada a Natalie, quien se había subido a la cama del hospital y se negaba a moverse. Catherine se había sentado a un lado, James al otro, ninguno de los dos dispuesto a irse, como si pudiera desaparecer de nuevo si apartaban la mirada. Cuando Rachel por fin empezó a hablar, su voz sonó ronca y entrecortada, y la historia que surgió fue más aterradora de lo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Iba caminando hacia la parada del autobús ese martes de febrero, pensando en su proyecto de historia, cuando un coche se detuvo a su lado. 2 hombres, de 20 y tantos años, le preguntaron cómo llegar a la autopista. Rachel, servicial por naturaleza y sin presentir peligro en una calle concurrida al anochecer, se acercó al coche para explicarle la ruta. La agarraron. Uno extendió la mano y la agarró del brazo, tirándola hacia la puerta abierta del coche con una fuerza impresionante. Rachel gritó, se resistió, pero el segundo hombre salió y entre los dos la subieron al asiento trasero,
tapándole la boca con una mano. Un tercer conductor, un conductor al que Rachel no vio, aceleró antes de que nadie pudiera reaccionar a su grito ahogado. La llevaron a una casa en algún lugar. Rachel no sabía dónde, con los ojos vendados y aterrorizada. Le ataron las manos con bridas, la encerraron en una habitación con tablas clavadas en las ventanas. Durante 2 días la tuvieron allí, dándole agua pero sin comida, ignorándola casi siempre, excepto cuando entraban a tomar fotos. Fotos de su rostro, fotos de ella aterrorizada, fotos que Rachel comprendería más tarde que debían ser enviadas a James, peticiones de rescate que nunca se habían cumplido. A partir de conversaciones que había oído por casualidad, había deducido que los hombres se habían equivocado. Pensaron que era otra persona, la hija de una familia adinerada de 2 pueblos más allá. Para cuando se dieron cuenta de su error, ya estaban demasiado metidos en problemas. Discutieron sobre qué hacer con ella, con voces que se oían a través de las delgadas paredes. Algunos querían dejarla ir, dejarla en un lugar donde no pudiera identificarlos. Otros dijeron que les había visto las caras, que sabía demasiado, que era demasiado peligrosa para liberarla. Al tercer día, Rachel se quedó sola durante varias horas. Había estado trabajando en las bridas con un clavo que encontró asomando por la pared de yeso. Se había desgarrado las muñecas hasta sangrar, pero había logrado liberarse. Las tablas de la ventana estaban bien cerradas, pero la puerta del dormitorio tenía una cerradura barata. Rachel, desesperada y enfadada, la pateó una y otra vez hasta que el marco se astilló. Se escapó al pasillo, encontró una puerta trasera y echó a correr. Corrió a ciegas en la oscuridad, sin saber dónde estaba, sin zapatos porque se los habían llevado. Corrió hasta que le sangraron los pies, hasta que sintió que los pulmones le iban a estallar, hasta que se desplomó en el bosque. Al despertar, amanecía y estaba completamente perdida. Intentó encontrar un camino, encontrar gente, pero el bosque era inmenso y la desorientaba. Avanzó a trompicones durante horas, cada vez más débil, hasta que oyó vehículos y voces masculinas que la llamaban. Por un instante, sintió alivio, la gente la buscaba, estaría a salvo. Pero entonces reconoció una de las voces. El hombre del coche, uno de sus secuestradores. La buscaban por el bosque. No se habían rendido, no la habían dejado escapar. La estaban buscando, y Rachel comprendió con total claridad que si la encontraban, la matarían. No podían dejarla con vida para identificarlos, no podían arriesgarse a que fuera la policía. Así que Rachel se había escondido. Se había escondido en un hueco bajo un enorme roble caído, se había cubierto con hojas y tierra, y había contenido la respiración mientras las voces se acercaban, mientras se oían pasos a pocos metros de su escondite. Habían buscado durante horas. Rachel los había oído frustrarse, enojarse, dispersarse. Y, finalmente, se habían ido. Pero Rachel no se había sentido lo suficientemente segura como para salir. ¿Y si vigilaban el límite del bosque, esperando a que saliera? ¿Y si patrullaban los caminos? Se había mantenido oculta hasta el anochecer, y luego se había adentrado con cuidado en el bosque, lejos de donde había oído las voces, lejos de cualquier sendero o camino. Había sobrevivido gracias al instinto y la desesperación. Encontró un arroyo y lo siguió hasta un lugar donde la orilla se había erosionado, creando un pequeño saliente que parecía una cueva. Lo convirtió en su refugio, cubriendo la entrada con ramas y escombros. Bebió del arroyo y comió todo lo que encontró que pareciera remotamente seguro. Bayas, aunque algunas la enfermaron. Raíces de espadaña que recordaba haber aprendido en una clase de ciencias. Una vez pescó un pez con las manos desnudas y se lo comió crudo porque le aterrorizaba que el humo de un incendio revelara su ubicación. Había tenido demasiado miedo de abandonar el bosque. Cada vez que intentaba armarse de valor para llegar al pueblo, oía ruidos que la obligaban a regresar a toda prisa a su refugio. Vehículos en caminos lejanos. Voces que podrían haber sido de excursionistas o de sus secuestradores que seguían buscándola. Su mente había empezado a jugarle malas pasadas. El trauma y el hambre le impedían pensar con claridad y confiar en su propio juicio. Sabía que la gente la buscaría, su familia, la policía. Pero también estaba convencida de que los hombres que la buscaban la encontrarían primero. Parecían tan organizados, tan decididos. Rachel había razonado que si lograba permanecer oculta el tiempo suficiente, se rendirían, asumirían que había muerto en el bosque y dejarían de buscarla. Entonces podría arriesgarse a irse, podría encontrar ayuda. Pero las semanas se habían alargado. Se había puesto más enferma y más débil. A principios de marzo hubo una tormenta que casi la mata, inundando su refugio y dejándola empapada e hipotérmica durante días.
Entonces le dio fiebre y pasó lo que podría haber sido una semana delirando, apenas capaz de moverse. De alguna manera sobrevivió, pero le había quitado todas las fuerzas que le quedaban. Para abril, Rachel apenas funcionaba. Había dejado de pensar racionalmente en planes o en escapar. Simplemente sobrevivía día a día, encontrando agua, algo para comer, evitando cualquier señal de presencia humana. Había perdido la noción del tiempo, no sabía si habían pasado semanas o meses. Pensaba constantemente en su familia, lloraba hasta quedarse dormida todas las noches, pero estaba demasiado débil y aterrorizada como para intentar encontrarlos. Entonces, esta mañana, estaba en el arroyo, intentando pescar cangrejos de río en la zona baja, cuando oyó algo. No los sonidos amenazantes que solían hacerla correr, sino la voz de una niña. La voz de Natalie, inconfundible aunque hacía meses que Rachel no la oía. Su hermanita lloraba, llamando, Rachel, Rachel, ¿dónde estás? Por favor, sí, sé que estás aquí. Rachel creyó estar alucinando, que la fiebre o el hambre la habían destrozado por completo. Pero entonces los vio entre los árboles, Natalie con su camisón rosa, descalza y llorando, con Atlas a su lado. Y Rachel supo, con una claridad repentina que atravesó la niebla de su mente, que esto era real. Su hermanita la había encontrado de alguna manera. Intentó gritar, pero su voz era un graznido entrecortado tras meses de apenas hablar. Intentó ponerse de pie, acercarse a Natalie, pero sus piernas se le doblaron. Así que salió a rastras de detrás del árbol caído donde se había escondido, se dejó ver y vio cómo el rostro de Natalie se transformaba con una alegría tan pura que le dolió presenciarla. Los médicos se quedaron asombrados de que Rachel hubiera sobrevivido tanto tiempo. 4 meses en la naturaleza, la mayor parte sin comida ni refugio adecuados, luchando contra infecciones y heridas, expuesta a la intemperie. Desde cualquier punto de vista, debería haber muerto. Pero los cuerpos adolescentes eran resilientes, y Rachel poseía unas ganas de vivir que rozaban lo sobrehumano. Había resistido, día tras día terrible, porque una parte de ella se había negado a dejar que los hombres que la secuestraron fueran quienes escribieran el final de su historia. La investigación policial había cobrado impulso. Rachel había proporcionado descripciones de sus secuestradores, detalles sobre la casa donde la habían retenido, todo lo que recordaba. El FBI había contratado dibujantes. En 48 horas, tenían pistas sólidas. En una semana, habían realizado arrestos. Una banda involucrada en diversas actividades delictivas había sido vigilada durante meses por cargos no relacionados. La descripción de Rachel los había vinculado con el secuestro, y el grupo de trabajo los había perseguido con firmeza. Los hombres confesaron durante el interrogatorio y llevaron a la policía a la casa donde Rachel estuvo retenida. Admitieron que continuaron buscando en el bosque durante semanas después de su escape, aterrorizados de que denunciara a la policía. Cuando los equipos de búsqueda encontraron su collar cerca del bosque, asumieron que había muerto de frío y que los animales habían esparcido sus restos. Dejaron de buscarla activamente, pero siguieron viendo las noticias, esperando que encontraran un cuerpo, a que Rachel reapareciera repentinamente. Su alivio por su presunta muerte fue evidente en sus comunicaciones, que el grupo de trabajo había estado monitoreando por otros motivos. El hecho de que Rachel hubiera sobrevivido, de haberse ocultado con éxito durante 4 meses, pareció quebrantarlos. Lo habían abandonado todo, confesado numerosos crímenes más allá del secuestro de Rachel, y habían aceptado su destino. El caso había sido enorme, noticia nacional, la chica milagro que sobrevivió contra todo pronóstico. Habían llovido las solicitudes de entrevistas, los contratos para libros y las opciones de películas, pero la familia Brooks lo había ignorado todo. Se habían centrado por completo en la recuperación de Rachel, que fue lenta y dolorosa. Físicamente, necesitó semanas para recuperar un peso saludable, para que sus infecciones desaparecieran por completo y para que sus lesiones sanaran. Las plantas de sus pies estaban tan dañadas por meses de caminar descalza que necesitó una cirugía menor. Las costillas rotas eran tan viejas que ya habían comenzado a sanar, pero de forma incorrecta, y los médicos tuvieron que decidir si volver a fracturarlas y colocarlas correctamente o dejarlas ligeramente deformadas. El trauma psicológico había sido aún más complejo. Rachel tenía pesadillas todas las noches, se despertaba gritando que la encontrarían, que estaba atrapada. No soportaba estar en espacios cerrados y sufría ataques de pánico en su habitación del hospital si la puerta estaba cerrada. Le aterrorizaban las ventanas, convencida de que sus secuestradores podían ver a través de ellas. El hospital había traído especialistas en trauma, terapeutas especializados en víctimas de secuestro y TEPT.
Durante todo ese tiempo, Atlas había sido su constante. El perro prácticamente se había mudado al hospital, durmiendo junto a la cama de Rachel, permitiéndole abrazarlo en los peores momentos. Cuando Rachel tenía pesadillas, Atlas la despertaba suavemente. Su presencia la conectaba con los pies en la tierra, recordándole dónde estaba, que estaba a salvo. Al principio, el personal del hospital se había mostrado escéptico sobre permitir que un perro se quedara a largo plazo, pero el progreso de Rachel con Atlas presente en comparación con su ausencia fue tan drástico que dejaron de oponerse. Natalie la visitaba a diario. Se había autoproclamado protectora y animadora de Rachel. La niña de 6 años traía dibujos, contaba historias interminables sobre la escuela y sus amigos, se acurrucaba junto a Rachel y Atlas en la cama del hospital y les leía libros ilustrados en voz alta. La relación entre las dos hermanas, ya cercana antes del secuestro, se había profundizado aún más. Rachel observaba a Natalie con un amor protector y feroz, le acariciaba el pelo y le repetía una y otra vez lo valiente que había sido, como le había salvado la vida. Porque eso fue lo que Natalie hizo, aunque tardó un tiempo en descubrir la historia completa. Natalie se despertó temprano esa mañana de un sueño vívido en el que Rachel la llamaba. La niña se levantó de la cama, se acercó a la ventana y vio algo que le paró el corazón. Una figura en la linde del bosque, apenas visible a la luz del amanecer, de pie entre los árboles. Natalie estuvo segura de que era Rachel. Lo sintió con una certeza innata que no tenía nada que ver con la lógica. Había sacado el collar de Rachel de debajo de la almohada y había salido corriendo de la casa en camisón, desesperada por alcanzar a su hermana antes de que desapareciera. Atlas la había seguido, dominado por sus instintos protectores, pero mientras corrían, el perro se dio cuenta de algo que James solo entendía en retrospectiva. Atlas había captado el olor de Rachel. Después de 8 meses viviendo con la familia Brooks, durmiendo en una casa llena de las pertenencias de Rachel, el perro conocía su olor. Y esa mañana, el viento lo había traído del bosque. Atlas no había estado persiguiendo a Natalie para protegerla del peligro. La había estado persiguiendo porque comprendía lo que la niña, de alguna manera, sabía. Rachel estaba ahí fuera, y la traerían a casa. El perro había guiado tanto como seguido. Había hecho las pequeñas correcciones de ruta que los llevaron directamente al claro donde Rachel se escondía. El entrenamiento de Atlas, su increíble olfato, combinado con la inexplicable seguridad de Natalie, habían logrado lo que 4 meses de búsquedas oficiales no habían logrado. La historia había hecho famoso a Atlas, como suele ocurrir con este tipo de historias. El perro policía retirado que encontró a una niña desaparecida, que la acompañó durante su recuperación, que de alguna manera supo lo que la niña necesitaba cuando se adentró en el bosque. La gente había enviado cartas y regalos, y había donado a programas caninos en nombre de Atlas. Pero el perro había permanecido sublimemente indiferente a su fama, preocupado solo por su familia. Rachel había vuelto a casa después de 3 semanas en el hospital. La casa había sido preparada con esmero. Su habitación había sido redecorada a petición suya porque no soportaba que se viera igual que antes, como recordatorios constantes de quién había sido. Pintaron las paredes de un azul suave en lugar del morado que tanto le gustaba. Compraron ropa de cama nueva, pósteres nuevos, reorganizaron los muebles. Seguía siendo la habitación de Rachel, pero lo suficientemente diferente como para que pudiera habitarla sin revivir constantemente la última noche que durmió allí antes de que todo cambiara. Las primeras semanas habían sido las más difíciles. Rachel no podía estar sola. Entraba en pánico si no veía al menos a un familiar en todo momento. No podía dormir con las luces apagadas, necesitaba a Atlas en el suelo junto a su cama, y Natalie a menudo se subía con ella. Las 3 enredadas, la única forma en que Rachel podía descansar. Había recibido educación en casa durante el resto del curso escolar, demasiado ansiosa para enfrentarse a multitudes, demasiado retrasada académicamente tras meses de ausencia escolar. Pero poco a poco, la sanación se había producido. Rachel había empezado a sentarse en el porche trasero por las noches, con Atlas a su lado, contemplando la puesta de sol. Había empezado a ayudar a Catherine a preparar la cena y se había reconfortado con las tareas domésticas rutinarias. Había vuelto a reír, primero con pequeñas sonrisas, luego con risas de verdad ante los chistes tontos de Natalie o las travesuras de Atlas cuando el perro jugaba con un entusiasmo cada vez más cachorrito. Lo que más la había ayudado, le había dicho Rachel a su terapeuta, era el propósito. Había empezado a ser voluntaria en organizaciones que ayudaban a niños desaparecidos y apoyaban a familias que pasaban por lo mismo que ella. Se había reunido con otros supervivientes, había compartido su historia en entornos cuidadosos y controlados,
y había empezado a transformar su trauma en algo que pudiera ayudar a otros. No borró lo sucedido, no lo hizo sentir bien, pero le dio un significado más allá del simple dolor. El juicio de sus secuestradores se había programado para el año siguiente, y Rachel estaba aterrorizada, pero decidida a testificar. Quería que la vieran viva y fuerte, que supieran que no la habían destruido. Los fiscales se habían mostrado confiados, le habían asegurado a la familia que, incluso sin el testimonio de Rachel, tenían suficiente para condenarla, pero Rachel insistió. Esto formaba parte de su recuperación del control, de su negativa a ser una víctima para siempre. James había visto a su hija encontrar su fuerza y se había sentido a la vez orgulloso y desconsolado. No debería haber tenido que ser tan fuerte, tan valiente. Debería haber sido una quinceañera normal, preocupada por las notas, los chicos y a qué universidad querría ir. En cambio, estaba aprendiendo a vivir con el trauma, a manejar el TEP, a volver a confiar en el mundo después de que le mostrara lo cruel que podía ser. Su relación con Catherine también se había transformado, tras la experiencia compartida de casi perder a Rachel y su posterior regreso. La distancia que había crecido entre ellos, la forma en que el dolor los había aislado, se había disipado ante esta segunda oportunidad. Se habían abrazado durante las pesadillas de Rachel, se habían turnado para velarla, habían trabajado en equipo como no lo habían hecho desde antes de que todo se derrumbara. Habían vuelto a hablar de verdad, sobre sus sentimientos, miedos y esperanzas. Habían vuelto a terapia de pareja, pero esta vez con verdadera voluntad de trabajar. El pueblo de Millbrook había cambiado con el regreso de Rachel. Las casas de Main Street conservaban sus cintas amarillas, las mismas que habían colgado en los árboles 4 meses antes, cuando desapareció. La comunidad se había unido en apoyo de la familia, llevándole comida, ofreciendo cuidado infantil a Natalie y respetando su privacidad cuando llegaban los periodistas. La biblioteca donde Rachel fue vista por última vez antes de su secuestro había creado una beca en su nombre para estudiantes interesados en la justicia social. La librería donde trabajaba había mantenido su puesto vacante, asegurándole que estaría esperando cuando se sintiera lista para regresar. 6 meses después del hallazgo de Rachel, la familia regresó al claro del bosque, el lugar donde todo había cambiado. Fue idea de Rachel, parte de su terapia, confrontar el lugar que representó tanto su sufrimiento como su salvación. Caminaron juntos hasta allí, James y Catherine, Rachel y Natalie, con Atlas a la cabeza como si supiera exactamente a dónde iban. El claro se veía diferente bajo la suave luz otoñal, tranquilo y anodino, solo otra pequeña abertura en el dosel del bosque. Rachel estaba de pie en el centro, con Natalie de una mano y Catherine de la otra, y lloró, permitiéndose finalmente comprender plenamente la magnitud de lo que había sobrevivido. James miró a su familia, milagrosamente completa de nuevo, y sintió una gratitud tan abrumadora que lo hizo caer de rodillas. Se arrodilló allí, entre las hojas caídas, y finalmente creyó de verdad que estarían bien. No inmutables, nunca podrían ser quienes habían sido antes, pero si bien en una nueva configuración, más fuertes por haber sido quebrantados y haber elegido sanar. Atlas se había sentado junto a James, firme y cálido, y James había enterrado la cara en el pelaje del perro, abrumado de amor por este animal que tanto les había dado. Atlas se había jubilado de la policía, considerado no apto para el servicio, pero había logrado algo más importante que cualquier caso en el que hubiera trabajado. Había mantenido unida a su familia cuando amenazaba con desintegrarse por completo. Había dado consuelo a Natalie cuando el consuelo parecía imposible. Había ayudado a Rachel a sentirse lo suficientemente segura como para empezar a sanar. Y había sabido, de alguna manera, ese amanecer, exactamente a dónde ir y a quién necesitaba encontrar. Habían plantado un árbol en el claro antes de partir, un roble joven que crecería alto y fuerte. Era un símbolo de supervivencia, de esperanza, de elegir la vida incluso después de acariciado la tierra alrededor de sus raíces. Le había susurrado algo que nadie más pudo oír, y luego caminaron juntos de regreso a casa. Hogar de la casa en la calle Maple, donde Atlas se acurrucaba con las 2 niñas para la siesta. Hogar de las cenas familiares, donde Rachel a veces se quedaba callada y distante, pero se la podía llamar con dulzura. Hogar de las mañanas de los sábados, las batallas con las tareas y la hermosa normalidad. Hogar de una vida destrozada y reconstruida con tanto esmero, con las grietas aún visibles, pero de alguna manera más preciosa por haberse roto. La investigación continuó durante meses a medida que surgían más detalles sobre la organización criminal en la que Rachel se había involucrado. Sus secuestradores formaban parte de algo más grande, y su supervivencia había aportado pruebas que ayudaron a desmantelar toda una red.
El FBI elogió a la familia, les ofreció reconocimientos y premios, pero ellos los rechazaron. No querían ser símbolos ni héroes. Solo querían volver a ser una familia. Rachel había empezado la preparatoria el otoño siguiente, un año por detrás de lo que debería haber estado, pero decidida a ponerse al día. Había sido aterrador entrar en un edificio lleno de gente, siendo observada por compañeros que conocían su historia. Pero Natalie, ahora en segundo grado, la había tomado de la mano esa primera mañana antes de ir a su propia escuela y le había dicho a Rachel: «¿Sobreviviste al bosque? Sí, sí. Puedes sobrevivir a cualquier cosa». Y de alguna manera, viniendo de una niña de 7 años, eso había sido exactamente lo que Rachel necesitaba oír. Atlas había acompañado a Rachel a la escuela durante las primeras semanas, un acuerdo que el director había aprobado dadas las circunstancias. El perro se había echado tranquilamente bajo el pupitre de Rachel en sus clases, caminaba a su lado por los pasillos, y su presencia la calmaba cuando la multitud se volvía demasiado agobiante. Con el tiempo, Rachel se sintió lo suficientemente segura como para ir sin él. Pero saber que Atlas la esperaba en casa, que estaría allí a su regreso, lo había cambiado todo. Las pesadillas nunca cesaron del todo, pero se volvieron menos frecuentes e intensas. Rachel desarrolló estrategias de afrontamiento, aprendió a conectar con la realidad cuando la asaltaba el pánico y encontró actividades que la ayudaban a sentirse presente y segura. Había empezado a correr, algo que su terapeuta le había dicho que era común entre los supervivientes de traumas, ya que el movimiento físico ayudaba a procesar lo que la mente atravesaba. Corría por las mañanas con Atlas, dando vueltas por el barrio, y esas carreras se habían convertido en un momento sagrado donde Rachel podía pensar, respirar y recordar que era fuerte. Catherine había visto crecer y sanar a sus hijas, y había sentido como su propio trauma se aflojaba gradualmente. La culpa que había cargado, los terribles meses sin saber si Rachel estaba viva o muerta, habían sido reemplazados por una profunda gratitud. Se había involucrado en la defensa de las familias de niños desaparecidos, había presionado para obtener mejores recursos y tiempos de respuesta más rápidos, y había convertido su dolor en un propósito, al igual que Rachel. James había sido ascendido a sargento detective, en reconocimiento a sus años de servicio, pero había estado considerando dejar la policía por completo. Ser detective significaba trabajar en casos que a veces le recordaban demasiado a aquellos 4 meses en que Rachel no estaba. Había estado considerando dar clases, quizás en la academia de policía, para entrenar a nuevos oficiales. Catherine había apoyado cualquier decisión que tomara, le había dicho que tenían tiempo para pensarlo, que por una vez podían tomar decisiones sin la desesperación. En el 16º cumpleaños de Rachel, 18 meses después de que la encontraran, la familia se reunió en el patio trasero para una fiesta. Nada especial, solo ellos y algunos amigos de Rachel que la habían apoyado, que la habían visitado durante su recuperación y que la habían ayudado a volver a la normalidad. Hubo pastel, canciones horribles y regalos envueltos en papel que Natalie había decorado ella misma. Atlas llevaba un ridículo sombrero de fiesta que se le deslizaba constantemente sobre los ojos, provocando la risa de todos. Natalie le había regalado a Rachel un collar nuevo, no para reemplazar de la brújula que ahora guardaba en un baúl de recuerdos, sino algo nuevo para esta nueva versión de Rachel. Era una sencilla cadena de plata con un pequeño dije en forma de roble. Rachel lloró al abrirlo y comprendió al instante lo que su hermana pequeña quería decir. El roble que habían plantado en el claro. El símbolo de la supervivencia y el crecimiento. Natalie la ayudó a ponérselo, y Rachel abrazó a su hermana tan fuerte y durante tanto tiempo que Natalie se rió y se quejó de que no podía respirar. Esa noche, después de que sus amigos se fueran y limpiaran el desastre, los 4 se sentaron en el porche en la cálida oscuridad del verano. Rachel estaba apretada entre sus padres, Natalie despatarrada sobre sus regazos y Atlas tumbado a los pies de todos como si intentara mantenerlos unidos. Habían visto luciérnagas bailar por el patio, habían escuchado los grillos, el tráfico lejano y todos los sonidos cotidianos de una tarde de verano. Nadie había dicho mucho, contentos de simplemente existir juntos, de ocupar espacio en la vida del otro. Rachel se había agachado para rascarle las orejas a Atlas, y el perro había emitido un gemido de satisfacción. «Los quiero mucho», dijo finalmente Rachel, con voz suave en la oscuridad. «Sé que no lo digo lo suficiente, pero lo hago. Muchísimo». Catherine besó en la cabeza. James le apretó el